Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios. Grande
Le damos las gracias al Señor por este nuevo espacio que nos permite abrir desde la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca. Amados hermanos, amigos, suscriptores, les saluda su hermana Jacqueline Arroyave. Le pedimos al Señor que sea tocando cada una de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Este tema cae como lluvia refrescante a cada corazón en estos momentos. Amados, en esta esmerada búsqueda de los tesoros de la palabra de Dios, me encuentro con un patriarca y el lamento de haberlo perdido todo. ¿Qué personaje es este, mis amados? Bueno, hablamos de Sansón, un hombre dotado por el cielo para el servicio de Dios, pero toma muy en poco el compromiso, siguiendo su voluntad. Dios es experto, amados, en cambiar nuestras tristezas en fortaleza. Entendemos que en la aflicción se da a luz nuestra mayor bendición. Ana sufrió la esterilidad de su matriz, pero Dios cambió su tristeza en gozo, en lamento, en risa. ¡Aleluya! Sansón en cada aflicción no acudió a Dios. Este patriarca pasó por momentos difíciles, pero no acudió a Dios en busca de su ayuda, en busca de arrepentimiento. Cada fracaso lo lleva a la destrucción por su arrogancia y su soberbia. Tuvo este varón la oportunidad de levantarse como los otros patriarcas victoriosos. El Espíritu se alejó de él, el Espíritu Santo le abandonó y no se dio cuenta el patriarca, no se dio cuenta en qué momento ocurrió esto. Sansón, reducido a nada, mis amados, lo pierde todo hasta sus ojos. Sansón pierde su fuerza. ¿En qué momento? En el momento que el Espíritu Santo lo abandonó. El Espíritu Santo se fue de este varón y él no se había dado cuenta en qué momento el Espíritu Santo se había alejado de su vida. Dice la palabra que él no se enteró en el momento que fue abandonado y se apartó de él. Fue cortado su cabello. El enemigo podrá tocarte en el momento que el Espíritu Santo se aleja. Sansón en una soledad total. Es lo que experimenta sin la presencia divina, soledad y abandono. La fuerza del cristiano es la que trae el Espíritu Santo. Pero tristemente en muchos casos perdemos ese tesoro maravilloso. Dice la palabra de Dios que Sansón fue atado con cadenas de bronce. El bronce es la aleación de cobre y estaño. Así se hace mucho más fuerte que el cobre puro. La Biblia nos enseña que la maldición no viene sin justa causa. El precio más costoso que debe pagarse es en la ausencia o pérdida del Espíritu Santo. Tú puedes estar preparado para perderlo todo. Tú puedes perder la posición en un momento, perder las finanzas, perder una casa. Puedes perderlo todo totalmente. Pero el único lujo que no te puedes dar es perder esta vida, perder la esencia maravillosa, el Santo Espíritu de Dios. No puedes perder su presencia, amado. No puedes perder su presencia. Hay lujos que no se pueden perder en la vida. El principal es ser abandonados por el Espíritu Santo y ni darnos por enterados.
Dice la palabra que a Sansón le quitaron sus ojos, había perdido su fuerza y sus ojos, pero su visión la había perdido mucho más y en tiempo atrás. Lo que me sorprende es que Sansón logra hacer en un día lo que no pudo lograr durante mucho tiempo, en toda su vida. Significa que en toda su vida, mientras Sansón tuvo la presencia del Espíritu Santo, desperdició la unción. No la usó al máximo. Él se limitó a sentirse muy bien. Usó la unción para su gloria, para su beneficio. Estaba enredado en faldas, estaba enredado en problemas, en cosas muy aparte de lo que es la esencia del Señor. La unción se movía por los sentimientos de este varón, pero no se movía por la voluntad de Dios. Sansón mataba a los filisteos cuando a él se le antojaba, cuando estaba enojado. Cuando tomó la mandíbula de aquel burro fue porque él estaba muy enojado. Habían herido su ego. Cuando arrancó aquella puerta de la ciudad es porque él estaba airado, muy rebelde. Cuando prendió fuego a los campos con aquella zorra es porque le motivaron al enojo. No fue motivado para realizar esa faena que Dios le había entregado, y era eliminar a los enemigos, no a su conveniencia, no en el tiempo de Sansón, no en su capricho, sino que tenía que hacerlo en todo momento. Entonces Sansón usó la unción a su antojo, movido por sus emociones. Confundió el respaldo con la aprobación. Estaba respaldado, aunque no estaba aprobado. El siervo no debe conformarse solamente con el respaldo. Lo importante es que Dios apruebe lo que estás haciendo. Es que Dios se agrade de lo que estás haciendo, amados. Que el cielo te conozca, que en el cielo esté escrito tu nombre. Corramos por la aprobación del Padre Celestial. Jesús buscaba la aprobación de su Padre precioso, y el Padre decía de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. En otras palabras, le estaba diciendo: yo estoy contigo, hijo mío, tú me complaces. Sansón no se enteró cuando la unción le dejó. Esto es peligroso. ¿Cuántos en este tiempo caminan haciendo milagros, siendo aplaudidos, mirando a la multitud, pero quitó la mirada del cielo y el cielo ha quitado la mirada de él? Pero siguen sus milagros, pero siguen en esa palabra que aparentemente fluye como río. Tu vida es hermosa, amado. No puedes estar vacío. Eres una vasija de gran valor. Y el valor de esa vasija es por lo que contiene. Gloria al Señor. Segundo libro a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Una vasija, un vaso sencillo, con un perfume, una fragancia. ¡Oh, gloria a Dios! El valor no está en el frasco, no está en esa vasija de cristal, está en el contenido de ese frasco. Es tu vida, hermosa vida envuelta en la fragancia del Santo y contenía con el contenido de su fragancia, porque es un diseño de Dios, amados.
No puede ser completamente una vasija más. Sería muy poco nuestro valor si no fuera por su presencia. ¡Aleluya! ¡Santo, santo! Fácilmente nos dejamos llenar del enojo, de la envidia, de las distracciones de la vida, las ocupaciones a diario. Pero decimos, yo tengo al Espíritu Santo. Descuidamos lo que realmente es importante en la vida. Segundo libro a los Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Jonás era libre, pero se hizo prisionero de una ballena por su desobediencia. El enojo de Jonás. ¡Qué terrible esto! Jonás capítulo 4, versículo 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En extremo se enojó el patriarca. Se trata que estaba ardiendo Jonás en ira. Y dice: te ruego que me quites la vida. Y está hablando un siervo de Dios, amados. Este hombre no imaginaba que si Dios le quita la vida en ese instante, iría al lago de fuego. ¡Qué ignorancia del pueblo de Dios! Jonás necesitaba ser tratado desde su interior. Su enojo era producto de un sentimiento, y era un resentimiento contra la ciudad de Nínive. El enojo constante es un resentimiento albergado, abrazado dentro del corazón. Jonás huyó porque se sintió solo después de la ira, y luego llegó a un estado de abandono. A Jonás le gustaba dormir. Lo encontraron los marineros durmiendo. Por causa de Jonás estaban todos en peligro en aquella nave, y Dios levantó un viento. Estaba iniciando el trato de Dios con este iracundo y dormilón. Se encontró entre viento y tempestad.
Y luego se encontró entre viento, tempestad, aguas, luego dentro de la ballena. Hay serias ataduras en el carácter del cristiano que deben ser tratadas con urgencia. Eclesiastés capítulo 7, versículo 3 y versículo 9. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures con tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La tristeza del corazón enmienda una vida, transforma el carácter. Las pruebas, amados, son necesarias. Muchos abandonan ese trato, ese proceso durante la prueba. Y Dios también les abandona a ellos. El Espíritu Santo les deja. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Jonás, el patriarca, entre viento y marea, entre tempestad tenebrosa, y aún así continuaba rebelde. No procedía al arrepentimiento. Le era necesario un trato más fuerte. Y con el dolor del corazón del Padre de los cielos, prepara una ballena, el pez grande. Si Jonás no se arrepiente después de estar dentro de aquel animal durante 3 días entre algas cerca a los intestinos de este animal, si Jonás no se arrepiente al 3er día estando entre las algas allí dentro del pez, con corto respirar, algo peor le hubiera causado hasta la muerte, amados. Esto no es una fábula, es una historia real. Era un profeta. Dios le habla con amor y mucha paciencia. ¿Por qué te enojas? Pero con dolor le era necesario pasarlo por fuego. El enojo le llevó a la desobediencia, y la desobediencia le lleva a la altanería. Soledad y abandono experimenta luego este patriarca ante el Dios Santo. Había fallado. Necesitaba Dios transformar, cambiar a Jonás, para luego transformar una ciudad llamada Nínive. Es el poder, el amor y la sabiduría de Dios a favor de la tierra, a favor de un individuo. Sansón, el hombre que no era controlado por nadie. Dios quería usarlo en un tiempo de crisis en Israel para librarlos del enemigo. Jueces capítulo 16 versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿De qué manera era la vida espiritual de Sansón? Su rabieta infantil y mareado por las Dalilas lo llevó a desconcentrarse, a desconectarte del Señor, de la unción, del Espíritu Santo, y se redujeron sus fuerzas.
El Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos, llenados con el poder de mi espíritu. Esto lo habló el Señor antes de derramarse esa unción preciosa en el aposento alto. Y ellos decían: pero si tenemos el llamado, tenemos los títulos, tenemos la credencial, quizás no necesitamos más. Jesús insiste: no se muevan sin el Espíritu Santo. Era necesaria la llenura. Pedro, con el llamado, había vuelto a tomar sus redes, se encontraba otra vez en sus aguas. Se había despojado de su ropa, de su ropaje celestial, amados. Y cuando le dicen: es el Maestro, se vistió. Se refiere al traje espiritual, el manto de identidad de su llamado. Esto ocurre cuando Jesús aparece allí en el mar de Galilea, cuando se encontraban pescando. Ya Jesús, después de haber resucitado, se aparece a sus discípulos. Hay tantos en la Biblia que perdieron lo que el Dios del cielo les había entregado. Juan capítulo 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Recupera tu llamado, recupera tu llamado. El hombre que había caminado sobre las aguas lo había dejado aquí todo. Dice la palabra: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los intercesores que ahora están orando solo por ellos, se olvidaron de orar por los demás. Ya no ayunan, ya no están junto a Jesús, ya no buscan la llenura del Espíritu Santo. Los evangelistas dejaron su manto, porque no es fácil predicar al gadareno, no es fácil, amados. Pedro decidió tomar nuevamente el manto porque quería recuperar su llamado. Hay una Noemí, amados, de la cual hemos aprendido tantas cosas. Es una enseñanza maravillosa. Ella lo perdió todo en un momento. Se volvió amargada, enojada. ¿Cuál era el mensaje de su predicación? No me llamen Noemí, llámenme Mara. Hablaba de lo que había en su corazón, de lo que había en su corazón. Lo que más habla tu boca es de lo que corre en tu interior. De lo que más habla tu boca, amados, es lo que tú hablas continuamente. También en Marta, la hermana de Lázaro y María. En Marta corrían las obras. En Pedro corría la empresa. En Sansón corría el orgullo, la fornicación y la soberbia, su ego. En Noemí corría la amargura, hasta que Ruth le da un nieto y fue libre y vino el gozo. Ese fruto era relevante para recuperarse Noemí. El nacimiento, amados, produce alegría, pero es necesario el nuevo nacimiento para recuperarlo todo nuevamente. Busca ese fruto, el fruto del gozo de la salvación. Lo trae el nuevo nacimiento, lo trae un nuevo nacimiento. Isaías capítulo 66, versículos 7 al 9. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo que hago dar a luz, no haré nacer? Dijo Jehová.
¿yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Hay personas tristemente que han caído tan bajo que necesitan nacer de nuevo para recuperar lo que ha perdido. Noemí abrazó ese fruto y huyó la amargura. La historia de Noemí es muy importante. Es una enseñanza maravillosa, pero en momentos nos olvidamos de Orfa. Aquí Noemí y Orfa, desconectadas, alejadas de las relaciones establecidas. En mundo equivocado anduvieron con un espíritu totalmente equivocado, pero Dios se inclina a misericordia. Noemí decide regresar a Belén. Dios amaba tanto a Noemí como a Orfa. Dios también le dio la oportunidad a Orfa. Orfa se desconectaba cada vez más y lo hizo totalmente luego. Este descontento y dolor de Noemí la llevó a amargura y decepción. Sin fuerzas, lo perdió todo. Durante 10 años en caos total. Es el gran peligro de perder las fuerzas. Por la ira, el enojo, había perdido su relación con Dios. Amados, alejarnos de la fuente de vida trae muerte. Envenena al más fuerte. La amargura, el enojo, infecta todas las relaciones. Noemí significa agradable, pero perdió su esencia. Y luego ella misma dice, me llamo Mara, amargura. Cuando junto con su familia se trasladan a Moab, cambia sus vidas. Moab significa cueva de demonios, apartados de la voluntad de Dios totalmente. Esta familia, amados, nos da una enseñanza. Tomaron decisiones sin la voluntad divina. Hay gente que tiene que recuperar, buscar el gozo del Señor. Busca, amados, hasta encontrarlo. Es muy difícil para una mujer cansada, una mujer que tiene hijos, esposo. Tiene que atender además su iglesia, atender su vida espiritual. Y no solamente la de ella, sino la de sus hijos. Entonces le es difícil, pero para Dios no hay excusas. Primeramente el Señor, y Él se encarga de ordenarlo todo en su vida. En ordenar sus hijos, su casa, envía el Señor ángeles alrededor de tu esposo para que no corras tras de él. Entrégalo al Señor. Y además, si esta dama tiene un empleo fuera de casa, será mucho más complicado. Necesitas colaboradores a su alrededor, personas comprometidas, y Dios lo hará, amados. Mujeres cabeza de hogar buscando el sustento para sus pequeños. Pero esto no le justifica. Busca al Señor primeramente y Él añadirá todas las cosas en bendición. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Lo habla aquí Mateo 6. Leemos Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 15. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios,
que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Esta es otra historia real, una historia bíblica. La viuda de Sarepta en amargura. ¿Qué mujer, sabiendo que se acaba su sustento y el de su hijo, está feliz? No puede ser así, amados. Aquí esta mujer se encontraba en gran amargura, porque sabía que pronto morirían de hambre. Les quedaba solo un poco de harina y una parte muy reducida de aceite. Pero ella atendió la palabra del profeta. Hoy el mundo está en enojo, angustia, agonía, porque se acerca, ya empezó el hambre en la tierra, amados, y el mundo va a entrar en total agonía y muchos se rebelarán contra Dios. Esta mujer atendió al profeta, de lo contrario hubieran muerto. ¿Por qué? Porque Dios envió un respiro y atendieron a la voz del profeta. Quería Dios guardarle de una catástrofe. En este mundo, amados, sin Cristo, se va a hacer más fuerte el problema hasta la muerte. Porque el mundo no quiere atender la voz de Dios por medio de sus profetas. También tenemos que discernir qué profeta nos está hablando, porque hay voces extrañas en profetas falsos y también hay profetas de Dios. Amós capítulo 3 versículo 7, Jeremías 29 versículo 17 al 19. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla, y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. El Señor está llamando a la humanidad para que nos refugiemos bajo sus alas. Allí habrá alegría, sustento en el tiempo de hambre, en el tiempo de calor habrá frescura bajo sus alas. Jeremías 14, versículo 13 al 16. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad.
Cuidado, tenemos que correr tras del Espíritu Santo para poder discernir cuáles son las voces que vienen del cielo y cuáles voces vienen de la oscuridad. Marta, la hermana de Lázaro y de María, laboraba en cambio de estar a los pies de Jesús, y su servicio le hacía sentirse con el derecho de señalar al hambriento de Dios, y le dice al Señor: Señor, mira a María, tanta necesidad que hay, mándala a hacer empanadas, postres, pero sácala de ahí, Señor. El Señor Jesús, con tanto amor y paciencia, le dice: Marta, Marta, tu servicio sin la pasión por mi presencia te pone en nada, te pone enojada, vacía y te aleja. Lo relevante es la pasión por su presencia. Marta servía, pero afanada, servía enojada y amargada. Pero qué lindo es el servicio a Dios después de haber estado de rodillas ante el dueño de la obra. ¡Aleluya! En la iglesia existen personas que salen de la norma. Marta ha sido un personaje muy criticado. Quizá ella había perdido la perspectiva de que Jesús también la amaba. Y Jesús aquí le habla, no como un regaño, sino con una expresión de amor, y también le está enseñando y le dice: deseo que estés también tú a mi lado como tu hermana, también te amo. Marta, equivocada en este sentimiento, empieza a tener una actitud incorrecta. Ocurre también en todos los tiempos y en el presente esta actitud. Una manera incorrecta de servir, señalando a las Marías. Lucas capítulo 10 desde el versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No importa cuánto hagas, si falta la pasión por su presencia. Hay tantos en la Biblia que perdieron. Hay tantos en la Biblia que perdieron mucho. Recupera tú tu llamado, amados. Todo puede esperar en la vida, todo, pero el llamado no puede esperar. Que espere el celular, que espere esa cita, que espere la iglesia. Tienen que esperar. El único que no tiene que esperar por ti, el Dios viviente, es el Dios omnipotente, soberano y bueno. Cantares capítulo 5, versículos 2 al 6. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió.
el amado celestial junto a la puerta de su princesa. Estaba allí llamando desesperado. Necesitaba su voz, necesitaba saber de su amor, pero ella le dejó pasar. Tenemos que aprender a dejar huella, amados. Y las huellas no las dejas tú, pero sí el Espíritu Santo en tu vida. Tú vas a imprimir esas huellas, pero ¿quién las deja? Es el Espíritu Santo, amados. Hay personas, hay iglesias empoderadas que dependen de la presencia de Dios. Esto es maravilloso. Búscale apasionadamente. No puedes vivir sin su presencia. No podemos vivir y permanecer en pie, alejados del autor de la vida. Búscale hasta que desde tu interior corran ríos de agua viva. El Espíritu Santo tiene el deseo de tocarte. El Espíritu Santo tiene el deseo de llenarte. El Espíritu Santo quiere transformar tu vida. Se necesita una generación con hambre, amados, en este tiempo. Gente llamada a dejar huella. Recuerda que las fuerzas se pierden en el momento en que el Espíritu Santo nos abandona. Esto sucedió con Sansón. Déjate tocar tú por el Espíritu Santo en este tiempo peligroso. Dile al Señor: corro por tu frescura, vengo por aceite nuevo. En este tiempo no podrás vivir sin su presencia, amado. Es tiempo de beber, es tiempo de beber, tiempo de transformación. Desechando el enojo, desechando la queja, desechando la amargura. Corramos tras el libertador. Necesitamos ser libres. Isaías capítulo 28, versículo 1 al 3 y versículo 5. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba la tierra, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura el remanente de su pueblo. Muchos han tomado la corona de soberbia de Efraín. La han tomado y la tienen bien puesta. El Espíritu Santo está ahora junto a ti con un plan divino. Dile, amado: quiero un cambio. Vengo por algo nuevo. Vengo por tu frescura, Señor. Sin ti no puedo vivir. Amados, la soberbia no es más que una sobreestima de sí mismo. No es malo el valorar nuestra vida, pero cuando no hay un límite correcto, poco a poco el valor nos lleva a sentirnos soberbios, obstinados, orgullosos. Dice esta palabra que la corona de soberbia caerá a tierra y será pisoteada. Isaías capítulo 2, versículo 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Hay gente que Dios deja de ser el protagonista en su historia, porque la soberbia te ha dado un nuevo valor. El apóstol Pablo nos dice en la palabra: cada uno tenga el valor de sí mismo que debe tener. No por debajo, no por encima. Tenemos que ser equilibrados respecto a nosotros mismos y respecto a los demás. Concluimos que la soberbia no es más que la pérdida del equilibrio de sí mismo.
Tanto es mala la baja autoestima como es mala la sobreestima. Esto es un peligro porque el soberbio siempre se expone a la humillación. El soberbio siempre será humillado. Dios quiere guardarte de esto. Dios quiere exaltarte. La soberbia es sobrevalorar lo que hacemos. Dicen, tengo que darme mi lugar. Y verás al que está a tu lado menos importante que tú, amado. No somos mejor que nadie, ni por un cargo o por una posición, ni por un ministerio, ni por un llamado, un don. Cuando te humillas, será exaltado. Esto es hermoso, adoro la humildad de Jesús. Cuando en tu vida opera la soberbia, renuncia hoy. Renuncia, amado. Es tiempo de mirar la humildad de Jesús. Es tiempo de detenernos en su amor, en su caminar, en su señorío. Otro aspecto que ataca el corazón del cristiano para llevarle a la soberbia, al enojo, resentimiento, amargura y que nos aqueja y nos afecta considerablemente es cuando nos cansamos de hacer el bien, amados. ¿Cuántas veces hablamos consigo mismo? No volveré a hacer favores, no confiaré en nadie. Me cansé de hacer bien a la gente. Nadie agradece, nadie me paga bien. Bueno, amados, este es el resultado de un enojo por traición, ingratitud de los que nos rodean. La traición es la cruel violación de la confianza, porque nos dice la palabra al respecto. Romanos capítulo 2 versículos 6 al 7. El cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Dios pagará a cada uno según sus obras. Cada obra tendrá su recompensa y esa recompensa viene del cielo, amados. No esperemos del hombre. Solo miremos con misericordia a aquel que nos sabe agradecer. Recibiremos lo que sembramos. El Señor va a recompensar a los que perseveraron, dice la palabra, en hacer el bien. No esperes que nadie te recompense. Esperemos en Dios, amados. En tiempo pasado prestaba dinero considerable a personas, pero yo decía, bueno, Señor, si me pagan está bien, y si no me lo devuelven está bien. Yo ya estaba preparada. Y efectivamente, amados, se iban sin pagar el dinero. Gente hay que hace un favor y te pone en deuda, porque demanda agradecimiento, suficiente que te digan gracias. Y si no sucede así, olvídalo y continúa sirviendo. Sirvamos misericordiosamente, amados. El hombre jamás va a llenar tu perspectiva. ¿Cuántas veces nos han hecho bien muchas personas y aún no hemos agradecido? Y es más, hemos pagado mal. Oh Santo, deja de buscar alimentarte de la gente, esperando recompensa. Nos dice Romanos capítulo 2 versículo 7 que es el Señor el que nos va a recompensar. El que persevere en hacer el bien recibirá de Dios lo mejor. Si te han pagado mal, persevera. Si te han pagado mal, persevera. Persevera en hacer el bien. No te detengas. Desecha la desilusión. La rebeldía, amado, debe salir de nuestro corazón. Muchas personas nos han hecho bien, gloria a Dios por ellos, y sé que están recibiendo recompensa celestial. Nos han hecho bien sin merecerlo. Nos bendijeron.
personas en las que nunca sembramos. Perseverar es no rendirte, es no cansarte. Perseverar es continuar hasta la meta. La rebeldía nos produce un desgaste emocional que nos puede llevar a renunciar al llamado. Gracias, Señor, por esta palabra gloriosa. Le damos las gracias al Señor por esta palabra de gloria que entra a nuestros corazones como un bálsamo, como un refrigerio y también como una exhortación a nuestra alma para que perseveremos en el camino del Señor, andando de una manera correcta, en rectitud delante de su presencia. Bendecimos a cada uno de los hermanos que escuchan estos mensajes de edificación. Que yo alabo es el Dios de lo imposible, que cuando he clamado Él me ha respondido, así como su siervo respondió en el pasado. Hoy yo puedo decir que es el mismo Dios que sirvo. Moisés estaba frente a la mar, tocó las aguas y se abrió un camino. Elías clamó porque quería lluvia. Mi Dios le respondió porque Él tiene el poder. Poder en su nombre, que su poder sigue siendo el mismo. Sana a enfermos, liberta al cautivo, rompe cadenas y levanta al caído. Nada difícil hay para Él todo lo puede hacer, solo